En la tienda de los milagros se consigue todo. Se lo suplico, salve a mi hija. Solo tiene 20 años. Pero desde que donó parte de su hígado a su suegra, contrajo una extraña enfermedad que nadie puede diagnosticar. Ahora envejeció tanto que parece una mujer de 50. Le ruego, denos una medicina milagrosa para que recupere su juventud. El dinero no es problema. Pagaremos lo que sea, con tal de que se mejore. Su hija es una persona bendecida, de buen corazón. No merece este destino. Tomen esta caja. Con fe, la medicina cura, sin ella, no sirve. Vayan. Gracias, señor tendero, por la medicina. Alan, ¿qué tal? ¿Me veo bien? Señorita, ese vestido no combina en absoluto con su rostro. Sería mejor un estilo más recatado. Es el vestido que mi suegra preparó especialmente. Es el estilo favorito de Yuchen. Hoy es la fiesta de celebración, por el nombramiento de Yuchen como director general de la filial. Debo vestirme como a él le gusta, para hacerlo feliz. Señorita, usted es la heredera de los Wen de Isla Fragante. ¿Por qué rebajarse a complacerlos? No son dignos ni de limpiarle los zapatos. Alan, no digas eso. Con mi aspecto actual, Yuchen ni siquiera me ha abandonado. Así que debo hacer algo por él. Señorita. Alan, ¿y el regalo que preparó mi hermano mayor? Aquí está. Oye, hermano, el regalo llegó. Está precioso. ¿Qué pasa? No sé qué más querrá decir. Para que lo trates tan bien. Abres una sucursal solo para que sea gerente. Y además se exageró a comprar esta pluma de edición limitada nacional. ¿Se lo merece? Claro que sí. Yuchen es muy bueno conmigo. Me casé con él ocultando que soy de una familia rica. Y no he tocado ni un centavo desde entonces, así que le debo. Con cómo estoy ahora, él no me ha abandonado. Por eso le doy lo mejor. Eres demasiado ingenua. Él solo piensa que puede salvar a su madre. Tiene miedo de que su madre corra peligro otra vez, por eso no se divorcia. ¿Crees que de verdad te ama? Si no fuera porque tú me rogaste, nunca le habría dado el puesto de director general de la sucursal. Hermano, Yuchen no es así. Él odia a los poderosos. Por eso no revelé mi identidad. No es un cazafortunas. Creo que el esfuerzo tiene recompensa. Él no me fallará. Hermanita, eres demasiado buena. No puedes con Lu Yuchen. Bueno, hermano, basta ya. Hoy tienes que venir a darle los mejores deseos a Yuchen. Tienes que venir. Y no reveles mi identidad. Cariño. ¿Esa es la esposa del director Lu? Creía que tenía la misma edad que el director Lu. ¿Por qué parece su madre? Sí, está demasiado mayor. Juntos parecen de dos generaciones distintas. El director Lu debe estar desesperado para meterse con alguien así. Wenyan, ¿qué haces tú aquí? Wenyan, hoy es el gran día de mi hijo. Y sales vestida así. A propósito, para avergonzar a nuestra familia, Lu, ¿verdad? Ay, por Dios. Miren, miren todos. ¿Quién es esta? Hostia, pensaría que es alguna vieja campesina que vino del pueblo. Mamá, este vestido me lo dio usted. Dijo que a Yuchen le encantaba verme de este color. Te pedí que te pusieras algo blanco, pero no este vestido de niña. Intentando parecer más joven. Mira tu cara, parece la cáscara seca de una naranja. Ni aunque te vistas de reina, dejas de ser una plebeya. ¿Por qué me hace esto? ¿No era ella quien siempre deseaba que Yuchen me tratara bien? Tía, no diga eso. La hermana Nian solo quería complacer los gustos del hermano Yuchen. Aunque el tiempo no perdona, sus intenciones eran buenas. Yuchen, esta es la pluma de edición limitada que encargué. Especialmente para ti. Solo hay 3 de este modelo en todo el mundo. Las 2 primeras están en manos de celebridades extranjeras. Esta es la única en todo el país. Representa tus logros únicos e irrepetibles. Esa es la misma que Lu acaba de regalarle al señor Lu. El empaque y el modelo son idénticos. Dicen que solo hay 3 en el mundo. 2 están en manos de condes extranjeros. Entonces, ¿cómo es posible que haya 2 en el país al mismo tiempo? Una de las 2 tiene que ser falsa. Wenyan, en casa ya te conocemos por esa habilidad tuya. Y por querer aparentar. Pero hoy es la cena más importante de mi vida. La de mi ascenso. Y vienes a deshonrarme con esta basura de imitación de mercadillo. ¿Qué demonios pretendes? Yuchen, no miento. La mía es auténtica. Me costó un mundo conseguirla. Basta, Wenyan. ¿No te da vergüenza? ¿Sabes cuánto vale esta edición limitada? No solo es cara, es casi imposible de conseguir. Si no conoces a gente de la alta sociedad, ni siquiera puedes entrar en la lista de espera. Tú, una simple ama de casa que solo sabe cocinar y lavar. ¿Cómo pretendes haberla comprado? Exacto, hermana Nian. Mentir no está bien. Yo pedí expresamente a la señorita Wenrow, la hija mayor del grupo Wen, que me la trajera del extranjero. Wenrow y yo fuimos compañeras de clase, en la universidad en el extranjero. ¿Y tú, hermana Nian? ¿Cómo la conseguiste? ¿Cómo va a tener la segunda hermana? ¿Una amiga como Lin Chucho? Estos últimos meses, hermana solo ha estado cuidando a mamá. Ni siquiera ha salido del país. ¿Cómo iba a comprarle un bolígrafo en el extranjero? Wenyan, me has defraudado. Lo más importante en la vida es la honestidad. No solo eres vanidosa. No solo te obstinas en el error, pídele perdón a Chuchu ya.
Con tu acción has estado en su situación, haciendo que todos la miren mal y la difamen injustamente. Claro, tú, una mantenida, que vive del sudor de mi hijo. ¿De dónde sacas dinero para lujos así? Creo que lo hiciste a propósito, por envidia, para fastidiar a mi hijo. Vienes a engañarlo con esta porquería de mercadillo. ¡Qué malvada eres! Yuchen, hermano, ¿es que la hermana Wenyan no me quiere? Yuchen, de verdad que no es falsa. Mi bolígrafo es auténtico. Si no me crees, compáralos. Te lo juro. Señorita Wen, lo siento, es que mi presencia ¿te hace sentir incómoda? Por favor, no me hagas caso. El joven señor Yuchen y yo solo somos amigos. Me voy. Me voy ahora mismo. Te lo ruego, no discutas con él. Hoy es un día muy importante para él. Wenyan, mírate en el espejo. Con esa cara de cuero viejo, ¿con qué pretendes competir conmigo? Si yo fuera tú, ya me habría largado con la cola entre las piernas. Quedarte aquí es como ser basura viviente. Lin Chuchu, lárgate de mi vista. ¡Ay! ¿Cómo te atreves a empujar a Chuchu? Chuchu. Señorita, se le está sangrando la mano. ¡Puaj! ¡Qué gafe! Empujar a alguien en público. ¿Cómo es que los Lu han traído a casa a una calamidad como tú? Wenyan, me has decepcionado muchísimo. Chuchu solo intentaba aconsejarte por tu bien. Y tú respondes agrediéndola delante de todos. ¿Cuándo te volviste tan mezquina y malvada? Yo no hice nada. Ella sola se dejó caer. Lu Yuchen, ella me susurró al oído que... Basta ya. La señora siempre ha dado todo por la familia Lu. Ustedes, su marido y su suegra. ¿Por qué defienden a una extraña para humillarla? Yuchen, me duele mucho la pierna. No puedo moverme. ¿Me habré roto algo? ¡Qué dolor! Chuchu, no te muevas. Déjame ver. ¿Dónde te duele? ¿Es la rodilla? Ay, Yuchen, ¿qué haces ahí parado? Llévala al hospital ahora mismo. Si a Chuchu le pasa algo en la pierna y no puede bailar, yo le arranco la vida a esa mujer. Wenyan, eres una serpiente venenosa. Por envidia, te atreves a destruir. Te lo advierto. Si Chuchu pierde su pierna por tu culpa, vivirás atormentada el resto de tu vida. Wenyan, en consideración a que, durante estos años, sí has hecho cosas por la familia Lu, y Yuchen no es un hombre despiadado. Es por eso que ha estado aguantando, sin tomar la iniciativa de pedirte el divorcio. Sin embargo, como tu suegra, espero que tengas un poco de decencia. Divórciate de Yuchen rápidamente. Deja de arrastrarte como una lapa tras mi hijo, y no sigas estorbando. El brillante futuro de Yuchen. Divorcio. Señorita. ¡Qué mala pata! Llévensela a esta persona de aquí ya. Me da asco. Enseguida llegará el gran jefe de la nueva empresa, el señor Wen. Si lo ve todo manchado de sangre, pensará que la familia Lu ha hecho algo vergonzoso. Fuera de aquí. Joven señor, la señorita está en el salón de banquetes del Hotel Pensian. Venga a recogerla de inmediato. Nian Nian, ¿lo ves? Este es el hombre leal y de buen corazón. Digno de que le entregues tu vida, del que tanto alabas. Lo diste todo por él, y él anda por ahí exhibiéndose. Con otra mujer en sus brazos. Hermano, quiero irme a casa. Bien, vamos a casa con tu hermano. Nos vamos ahora mismo. Nunca más volveremos a esa familia Lu devoradora de personas. Mi Nian Nian, has sufrido mucho. Mamá, estoy bien. Ahora he vuelto. No llores. Nian Nian. Ya me ha contado todo lo que hicieron. Esos animales de la familia Lu tranquila. Con nosotros aquí, nadie volverá a hacerte daño. Dile a papá, ¿cómo piensas seguir adelante? Te apoyaremos en todo. Papá, quiero recuperar todo lo que le di a Lu Yuchen. Nian Nian, con que me digas eso, me basta. Es demasiado bien. Solo has ascendido tan rápido estos años gracias a nuestra familia Wen. Le he dado muchas cosas. Mañana mismo ordenaré visitar. Cortar todo el financiamiento futuro de su empresa. Tu puesto de CEO será un sueño efímero. Nian Nian, esto es una medicina milagrosa que conseguimos. Recorriendo todo Río Esmeralda. Pruébala, por favor. Quizás realmente funcione. Hermana, no sirve de nada. ¿Por esta enfermedad extraña? He consultado a los mejores equipos de genética del mundo. Tomado innumerables medicamentos importados y no solo no mejoré, sino que envejecí más. Ya perdí toda esperanza. Nian Nian, te lo suplico, hija. Un remedio desesperado sigue siendo un remedio. Aunque sea una posibilidad en 1.000.000, danos a tus padres algo por lo que aferrarnos. Pruébalo. ¿Sí? Tienes razón, el amor se va con la belleza. La usan para humillarme y traicionarme. Está bien. Aceptaré ese remedio desesperado. Si mi rostro está condenado a no recuperarse, entonces usaré esta cara envejecida.
para arrastrarlos a todos al abismo. Nian Nian, ¿qué te pasa? ¿Está haciendo efecto la medicina? Mamá, hermano, tengo ganas de vomitar. Nian Nian, Nian Nian, ¿qué te sucede? ¿No será que esa píldora de origen desconocido era veneno? Hermana, abre la puerta. No me asustes así. Hermano, ese viejo nos dio veneno. Voy a destrozar esa maldita tienda. No es momento de perder la cabeza. Preparen el auto ahora mismo. Viene al hospital Ainley. Todos los expertos y urgencias esperen en la entrada. Voy para allá. Alan, trae el abrigo de Nian Nian. Los demás, prepárense para derribar la puerta. Hermano, no hace falta. Papá, mamá, ya estoy bien. Nian Nian, mi Nian Nian. Has vuelto a ser tú. La firmeza de la fe trae milagros. El viejo tendero de la tienda de los milagros tenía razón. Parece que ese viejo no nos mentía. Hermanita, es que eres demasiado pura de corazón, demasiado inocente. Por eso el remedio funcionó el doble en ti. Ahora estás 1000 veces más hermosa que antes de enfermar. Hermanita, tu hermano mayor está muy feliz por ti, pero... ahora que te has vuelto tan hermosa. ¿Y si es el Yuchen? Al verte así, ¿viene arrastrándose a rogarte que vuelvan a casarse? Tú no volverás a ser tan blanda, ¿verdad? Hermano, tranquilo. El envejecimiento me hizo ver claramente la crueldad y la desfachatez de la familia Lu. Wen Nian no va a tropezar 2 veces con la misma piedra. Hermano, ayúdame con la fiesta de Lu Yuchen. La que quedó en nada. Organicémosla de nuevo. Esta vez quiero que uses todos tus recursos. Invita a todos los amantes de los negocios de Río Esmeralda, a todos los periodistas. Quiero que muera con todos los honores. En el lugar más visible. ¡Ay, Dios mío! Chuchu, cariño, ¿te has hecho mucho daño en la pierna? Rápido, Yuchen. Deprisa, pon a Chuchu con cuidado en el sofá. No te canses, por favor. No pasa nada, tía. No culpes a la hermana Nian. Solo fue un descuido. No me importa sufrir un poco. Me duele la pierna. No me puedo mover. Sniff. Le hice enfadar a la hermana. ¡Puaj! Todo por esa maldita Wen Nian. ¡Qué mala suerte! Un día tan feliz, arruinado por ella. Ella no soporta ver belleza joven. Es simplemente malvada. Oye, Yuchen, ¿qué pasó hoy exactamente? ¿Por qué no vino el gran jefe, el señor Wen? Estuve presumiendo toda la tarde con las señoras. Y el señor Wen ni siquiera apareció. Me muero de la ansiedad. ¿Por qué tanta prisa? Wen tuvo un asunto. Los grandes hombres siempre están ocupados. Pero no te preocupes. Que venga o no el gran jefe. No afectará nada al nombramiento como director general de Arial. Contrato decidido. Solo cambiar fecha. Exacto. Mi hijo merece ser director. ¿Quién más sino tú? Y todo por culpa de esa maldita gafe. Hoy arruinó la fiesta con un escándalo. La suerte de Yuchen se sumó. Esa mujer es una maldición. Si no fuera por ella, ¿cómo cancelaría el señor Wen su asistencia? Fue la peor desgracia de mi vida haberme casado con esa desdicha. Tía, hermano Yuchen, por favor no se enfade más. La hermana Wen seguro que está molesta. Por mi culpa. Si con eso el hermano Yuchen puede convertirse en gerente general sin problemas, mis heridas no importan. Chuchu, eres demasiado buena. Hoy hizo ese espectáculo vulgar delante de todo el mundo. Me dejó en ridículo total. Cuando ese inútil regrese, verá cómo le ajusto las cuentas. Hola, secretario Zhou. Sí, soy yo, Lu Yuchen. Sí, soy Lu Yuchen. Gerente Lu, enhorabuena. El señor Wen lamenta mucho faltar a su banquete por asuntos urgentes. Para compensarle, el señor Wen ha ordenado personalmente celebrar mañana en el hotel exclusivo de los Wen, el Saint Joffrey, una cena de ascenso de mayor categoría en su honor. ¿Qué? ¿El señor Wen ordena personalmente otro banquete? Así es. No solo asistirá personalmente para entregarle el contrato de gerente, sino que la cuarta señorita Wen celebrará la conferencia. Toda la élite empresarial de Río Esmeralda y los principales medios de comunicación estarán presentes. Esta final es una clave para el desarrollo del grupo Wen. Señor Wen tiene grandes expectativas en usted. Prepárese bien. Sí. Dígale al señor Wen así de Sivata.
Hijo, ¿qué dice el jefazo? Mamá, el señor Wen asistirá personalmente. Mañana al banquete que vuelven a organizar para mí. Y será el evento de más alto nivel en Río Esmeralda. Irá toda la élite. El señor Wen me entregará el contrato en público. Guau, hermano Yuchen. Eres increíble. Entonces, mañana puedo acompañarte. Como tu dama para conocer al legendario señor Wen. Ja, ja, ja. Pues claro. ¿A quién sino a ti? Menos mal que Wenyan se largó. En cuanto se fue, el señor Wen ordena otro banquete. Eso demuestra que Wenyan era un gafe. Ahora que se fue, la suerte de mi hijo ha vuelto. Chuchu, mañana elige el vestido más caro. Quiero que todo Río Esmeralda sepa que Lu Yuchen no solo triunfa en su carrera, sino que la mujer a su lado es 1000 veces mejor que esa bruja mustia. Vaya, señor Lu, qué honor tan inmenso. Dicen que la cuarta señorita Wen ordenó este banquete. Movió todos sus recursos para reorganizarlo en su honor. Esa cuarta señorita Wen vivía recluida en el extranjero. Rara vez vista. Es la mimada de la familia Wen. Por eso, lo primero que hizo fue ordenar un banquete para usted. Señor Lu, su futuro no tiene límites. Claro que sí. Nuestro Yuchen ha sido excepcional desde pequeño. La cuarta señorita Wen supo que mi hijo es exitoso. Por eso se tomó tantas molestias para ganárselo. Con Lu Yuchen en el poder, debe divorciarse de ella. Si logro el favor personal de la cuarta señorita. Estaré un paso más cerca del núcleo del Imperio Wen. Alan, ese bolígrafo que teníamos preparado para Lu Yuchen. que los abogados redacten un acuerdo de divorcio inmediatamente. Que lo lleven al Hotel Saint Office de inmediato. La escala hacia la la competencia partido. Dios mío, ella, es como una diosa del Su atuendo es alta costura de París. Hasta su collar de zafiro. Es una pieza subastada en Sotheby's el año pasado por cientos de millones. ¿Será ella? ¿La legendaria cuarta señorita Wen? No es de extrañar que sea la favorita de los Wen. No solo es la única heredera de un imperio billonario. Es una diseñadora premiada internacionalmente. Su elegancia es innata. Una verdadera hija predilecta. Que Lu Yuchen haya captado la atención de esta señorita. Es una bendición acumulada por 8 generaciones de sus ancestros. Yuchen, ¿lo oíste? Es la cuarta señorita Wen. ¿Qué haces ahí parado? Ve a saludarla de una vez. Acércate, hazte su amigo. Si logras complacer a esta joven señorita, nuestra familia Lu podrá pisar fuerte en todo Río Esmeralda. Lu Yuchen ha conseguido el favor de la cuarta señorita. Es una bendición de 8 generaciones. Yuchen, ¿oyes? Es la cuarta señorita Wen. ¿Qué esperas? Ve a saludarla. Acércate. Si la señorita se alegra, la familia Lu dominará Jiangchen. Oye, hermano Yuchen, si la cuarta señorita Wen reorganizó la fiesta solo por ti, nosotros, como los protagonistas de hoy, debemos acercarnos. Vayamos juntos a saludar a la cuarta señorita Wen, ¿de acuerdo? Bien, vamos juntos. Ay, cuarta señorita Wen. ¡Qué honor, qué honor! Soy la madre de Yuchen. Siempre oí que vivía recluida en el extranjero. Y hoy, por nuestro Yuchen, ha venido personalmente a esta cena que reorganizó. Realmente, nuestro humilde banquete de ascenso brilla con su presencia. Sí, cuarta señorita Wen, yo también estudié en el extranjero. Me especialicé en danza. Cuando estaba fuera, siempre escuchaba hablar de su fama y belleza, pero lamentablemente nunca tuve la oportunidad de verla en persona. Hoy, al verla, es 1000 veces más noble y hermosa de lo que dicen los rumores. Señorita Wen, soy Lu Yuchen. Le agradezco su gran estima. Poder verla esta noche es el mayor honor de mi vida. Ay. ¿De verdad no me reconocen? Cuarta señorita Wen, está bromeando. Usted está en las altas esferas. ¿Cómo podríamos, simples plebeyos, haber tenido el honor de ver su rostro? Sí, señorita Wen, nunca antes habíamos tenido ese privilegio. Esta noche es realmente la primera vez que la vemos. Realmente, no la hemos visto antes. Ah, ¿sí? Pero en la última fiesta de celebración, cuando me señalaron con el dedo diciendo que era fea, que estaba marchita. Como una vieja de 50 años. Que arruinaría el brillante futuro de Lu Yuchen. ¿No tenían esta actitud de hoy? Hermana, hoy simplemente recuperé mi juventud y me paré aquí. Y ya empezaron a adularme, a decirme que soy misteriosa y noble. Que ilumino el lugar. Lu Yuchen, señora Lu. Su habilidad para juzgar por las apariencias. Realmente me ha dejado boquiabierta. ¿Qué dices? La cuarta señorita Wen debe estar bromeando. Yuchen, ¿qué quiere decir con eso? Dice que es Wenyan. Imposible, absolutamente imposible. ¿Cómo puede ser esa? Monstruo feo y ajada llamada Wenyan. Esto es totalmente imposible. ¿No quieren admitirlo? ¡Hi! Entonces, ¿por qué no abren bien los ojos y miran claramente? ¿Qué nombre está escrito aquí? ¿Eres tú en la foto?
Wen-Nian, tú, eres realmente. ¿Cómo es posible? No puede ser. Debe ser falso, falso, absolutamente falso. Esa mujer, Wen-Nian, claramente era una huérfana sin padres, una niña abandonada que nadie quería. ¿Cómo diablos puede transformarse de repente? ¿La multimillonaria cuarta señorita Wen? Ni los expertos pudieron curarla. ¿Cómo puede rejuvenecer completamente de la noche a la mañana? Sí, estos documentos seguro están falsificados. Maldita sea, ¿quién demonios es esta mujer? Sea quien sea. No va a arruinar mi plan de convertirme en la señora Lu. Hermana Nian, ¿dices? Primera vez, guardemos las apariencias. Te ruego que te marches. No arruines el ambiente de la fiesta de hoy. ¿Quieres decir que no soy Wen-Nian? Ah, no. ¿Que no soy la Wen-Nian que tú conoces? No soy Lu Chen, la esposa legítima y públicamente desposada de Feng Min. En primer lugar, efectivamente no eres la Wen-Nian que conocemos, porque ella era fea como una bruja vieja y ninguna medicina podía curarla. No hables con tanta seguridad. Tal vez el cielo se apiadó y me dio una oportunidad de recuperar mi juventud. Para que venga a reclamar todo lo que es mío. No me hagas reír, aunque te hayas superado y hecho liposucción. Solo para contagiarte con en la fiesta. No podrías recuperarte tan rápido. Eres una farsante. No serás una actriz contratada por la hermana Wen-Nian para intentar recuperar a Yuchen. Maldita sea. Aunque realmente fueras Wen-Nian, ¿y qué? Yo, Lin Chuchu. He esperado este día con tantas ansias. No permitiré que le arrebate a Yuchen, ni que me quite mi puesto de señora directora general. Tú, señorita, pareces mayor que yo. Te respeto como a una hermana mayor, pero no puedes usar estas artimañas. Hoy, justo en la importante cena de Yuchen. ¿Armas este escándalo solo para forzarlo a volver contigo? Ja, ja, ja. Qué ingenua eres, Lin Chuchu. ¿Crees que Lu Yuchen es un premio tan valioso como para que yo me desviva por recuperarlo? Sigue siendo el mismo creído de siempre. Tú, aunque fueras realmente Wen-Nian, no puedes hacerte pasar por la cuarta señorita Wen. La cuarta heredera del grupo Wen es de una nobleza inmensa. Entiendo que quieras llamar la atención de Yuchen por compasión. Pero ¿cómo te atreves a engañar a todos con tu vanidad? No puedes fingir ser la cuarta hija de la familia Wen. La cuarta hija del grupo Wen es de un estatus muy elevado. Entiendo que te duela por Yuchen y quieras llamar su atención. Pero ¿cómo pudiste ser tan vanidosa? ¿Y engañar a todos? Claro. Falsificar. ¿Te atreves a falsificar? Estás completamente loca por la vanidad. Ustedes no quieren reconocer mi identidad, pero la verdad no es esa. Es porque temen que la autenticidad de este documento reconozcan que soy la cuarta señorita Wen, toda la riqueza y lujo de la que ahora dependen para sobrevivir, se desvanecerá en un instante. Se desvanecerá por completo. ¿Ya terminaste con este escándalo? No me importa quién seas. Si eres Wen-Nian. O si no lo eres, te advierto. Detente de inmediato o llamaré a la policía. ¿Qué pasa, Lu Yuchen? ¿Todavía no crees que soy Wen-Nian? Entonces déjame recordarte. ¿Qué me dijiste? ¿Te acuerdas de tu propuesta de matrimonio en la cancha? Siempre me amarás como al principio. ¿Ahora lo recuerdas? La propuesta en el campo. Tú. ¿Cómo puedes? Yuchen, despierta. El señor Wen y la verdadera cuarta señorita Wen llegarán pronto. Sácala de aquí ahora mismo. Señorita, no creo que seas realmente Wen-Nian. Incluso si mencionas ahora. ¿Cómo se no descarta que seas una impostora. Además, estoy a punto de recibir a invitados muy importantes. Si los invitados descubren que hay un impostor aquí, y la falsa se descubre frente a toda la alta sociedad de la ciudad, para entonces ya no podrás irte. ¿Todavía no lo crees? ¿Que tan frágil eres por dentro que necesitas aferrarte a un poder que no te pertenece para seguir adelante? Deja de luchar, basurita. Sal de aquí ahora mismo. Lárgate. Fuera. Tú. ¿Acaso ya llegaron el señor Wen y la auténtica cuarta señorita Wen? Echen a esta loca de aquí ahora mismo. No dejen que arruine todo. Señorita Wen-Nian. Ja, pensé quién sería. Resulta que es tú, Wen-Nian, esa. Bill, me botas. Me asustaste. Alan, ¿trajiste todo lo que te pedí que prepararas? ¿Lo trajiste? Sí, señorita. Todo está listo. Sigan actuando, ustedes dos. Sigan con su obra. Wen-Nian, tu actuación es realmente completa, ¿eh? ¿Cuánto le pagaste a este lamebotas? ¿Para qué fingiste ser la cuarta señorita? ¿No se cansan? Ja. Abran bien los ojos, malditos. Esta es la prueba legal y oficial emitida por las autoridades del cambio de identidad de la señorita. El sello oficial y la foto son clarísimos. No pueden negarlo. Maldita sea, realmente es Wen-Nian. De verdad se recuperó por completo. No puedo permitir que me arrebate a Yuchen.
no me quitará mi puesto de directora general. Vaya, parece que realmente eres. Esa maldita mocosa de Wenyan. Aunque te operaste para recuperar tu aspecto. ¿Y qué? En el fondo sigues siendo una pobretona. Sin respaldo familiar, sin nadie que te apoye. ¿Crees que con cambiar de cara y tomar el mismo nombre? De la cuarta señorita Wen puedes soñar despierta. Y hacerte pasar por la heredera multimillonaria. ¿Para ganarte el corazón de nuestro Yuchen? Wenyan, qué malvada eres. ¿Ganarme su corazón? Lu Yuchen, madre de Lu, de enfrenta la realidad. Dejen de soñar con esa ridícula fantasía de ser directora general. Todo lo que tienen ahora, pronto se desvanecerá. ¿Y esa supuesta carrera brillante de la que hablas? Todo fue lo que yo le supliqué a mi hermano que te diera. Como si le diera migajas a un mendigo. ¿Para qué lo pudieras tragar? Aunque no quieras admitirlo, ya es demasiado tarde. Wenyan, todo lo que tengo hoy lo conseguí. Con mi propio esfuerzo y capacidad. ¿Crees que por usar el nombre de la cuarta señorita Wen puedes venir a dar órdenes sobre mi futuro? ¿Te crees muy lista? ¿Con tu capacidad? Lu Yuchen, hasta un perro le mueve la cola a su dueño, pero tú, tras años viviendo de los Wen, eres desagradecida. Sino que solo sabes ladrarme. ¿Acaso has estado tanto tiempo en ese puesto? ¿Que ya no recuerdas quién eres ni quién es tu verdadera jefa? Te respetaba, pero ahora actúas sin razón. No creas que por compartir apellido con la cuarta señorita Wen puedes engañarte a ti misma y hacerte pasar por ella. Y encima insultas al hermano Yuchen una y otra vez. Aunque estés peleada con el hermano Yuchen, sigue siendo la señora Lu, su esposa. Hacer este escándalo público hoy va a arruinar la vida del hermano Yuchen. ¿Sabes lo difícil que ha sido para llegar hasta aquí desde cero? ¿Cómo puedes ser tan egoísta e inmadura? No necesito que una zorra mentirosa como tú venga a darme lecciones. Lu Yuchen, Lin Chuchu, ¿de verdad creen que engañarse a ustedes mismos tiene algún sentido? Son tan idiotas que ni siquiera se les ocurrió verificar. ¿El nombre real de la cuarta señorita Wen? La única heredera de los Wen es Wenyan. ¿De verdad es Wenyan? Wenyan, ¿tú eres realmente la cuarta señorita Wen? No, de ninguna manera. No puedo permitir que el hermano Yuchen cree que es la cuarta señorita. O todo habrá sido en vano. Hermano Yuchen, despierta, no te dejes engañar por ella. Aunque la cuarta señorita también se llame Wenyan. Hay mucha gente con el mismo nombre en el mundo. ¿Por qué ella sería la cuarta señorita millonaria? No hay ninguna foto que confirme que ella es realmente la cuarta señorita Wenyan. Exacto. Chuchu tiene razón. Esta mujer es muy astuta. Seguro que se enteró de la cuarta señorita Wen es misteriosa. Y nunca aparece en los medios. Así que aprovechó la oportunidad para venir aquí y hacerse pasar por ella con el mismo nombre. Hermano Yuchen, despierta, no hagas trampa. Todo el mundo sabe que la cuarta señorita Wen es una bailarina de fama internacional. Wenyan, ya que tanto insistes en que eres la cuarta señorita, ¿te atreves a hacer una apuesta conmigo aquí delante de todos? ¿Una apuesta? ¿Sobre qué? La cuarta señorita Wen, al igual que yo, se graduó en danza, usando el mismo nombre para hacerse pasar por la cuarta señorita. Yuchen, despierta. No dejes que te engañe. Los de afuera han oído hablar de la cuarta señorita Wen. Es una bailarina de renombre internacional. Wenyan, si tanto insistes en que eres la cuarta señorita, ¿te atreves a hacer una apuesta pública conmigo? ¿Una apuesta? ¿Sobre qué? La cuarta señorita Wen, al igual que yo, estudió danza. El talento para bailar no se puede falsificar. Ah, es verdad, casi lo olvido, tú también bailabas. Entonces, compitamos. De acuerdo. ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Si vamos a apostar, apostemos por la ruina total. Si pierdes, deberás admitir ante toda la élite de Río Esmeralda hoy, y frente a las cámaras que transmiten en vivo a todo el mundo, que fuiste la amante que me robaste a mi marido y destruiste mi familia. Wenyan, tu exigencia es demasiado. ¿Demasiado, Lin Chuchu? Tú te entrometiste. Me arrebataste mi familia y a mi esposo. Y casi me haces quedar como una tonta delante de toda la ciudad. ¿Y ahora tienes el descaro de decir que mi exigencia es demasiado? La familia Lin se considera parte de la élite de Río Esmeralda. ¿Cómo pudieron criar a una hija tan sinvergüenza? Que va por ahí destruyendo hogares ajenos, siendo la otra. Aunque, pensándolo bien, esta Lin Chuchu estuvo estudiando en el extranjero. No sé por qué de repente regresó con el rabo entre las piernas. Escuché que allá afuera sucedió algo grande. Parece que también tuvo que ver con líos de faldas. Cállense, cállense todos. No digan mentiras. No es cierto. No fue así. Wenyan, deja de hacerte la víctima. Chuchu es una bailarina profesional de primer nivel, ganadora de premios internacionales en el extranjero. Tú, una simple ama de casa que solo sabe cocinar y lavar. ¿Sabes bailar? No tienes ni la más mínima posibilidad. Te lo advierto. Lárgate de aquí ahora mismo, antes de que sigas haciendo el ridículo. Lu Yuchen, aunque aún no hemos firmado el divorcio, entre nosotros ya no queda ni un ápice de afecto conyugal. Si hago el ridículo o no, no es asunto tuyo. Wenyan, si de verdad te atreves a humillarme públicamente frente a toda la élite de la ciudad, no te lo perdonaré. Está bien, acepto tu apuesta. Pero si tú pierdes, deberás disculparte públicamente por todo lo que has hecho hoy y marcharte de Río Esmeralda inmediatamente. Perfecto. Trato hecho. Comencemos. Alan. Sí, señorita.
Miren, una verdadera dama refinada. Baila tan bien. ¡Qué elegancia! Baila muy bien, es por estudiar en el extranjero. Los fundamentos son sólidos. Definitivamente, en esta ronda. Es majestuosa. Y lavar ropa no tiene la más mínima posibilidad de ganar. Baila bien. Ahora, Lu Yuchen. Abre los ojos y mira quién quedará en ridículo. Aunque no creo que sepas bailar. Yo, Lin Chuchu, no voy a permitir ni el más mínimo margen de error. Hoy, en esta competencia, tengo que ganar sí o sí. Hermana mayor Nian, tú en casa solo sabías arrodillarte a limpiar todo el día. Tu cuerpo no es tan ágil como el de nosotras, las bailarinas. Si por casualidad resbalas y te caes, sería una vergüenza total, un desastre absoluto. Te aconsejo que te arrepientas ahora. Todavía estás a tiempo. Admite tu derrota, pide disculpas y con esto se termina. Si apostamos hasta el final. ¿Quién gana y quién pierde? Lo decidirán los espectadores aquí presentes. Wenyan, ¿estás loca o qué? No hay manera de que le ganes a Chuchu. Escúchame ahora mismo. Pide disculpas a Chuchu de inmediato. Aún puedo rogarle por ti. Para que no te eche de río, Esmeralda. Este es el mejor resultado posible para ti. No seas ingrata. Yuchen, ¿por qué te preocupas por esa maldita mocosa? Si insiste en hacer el ridículo públicamente, déjala que lo haga. Total, nuestra familia Lu nunca la ha reconocido como nuera. Señora Lu, ¿cuándo me has reconocido tú? En tus ojos siempre fui solo una sirvienta gratis. Cuando estabas muriéndote, me usaste como tu único salvavidas. Tu último recurso para vivir. Ahora que estás bien, que tu hijo tiene éxito, das media vuelta y me niegas. Dime cuándo me has tratado. ¿Como a media nuera? Eres simplemente una egoísta. Que muerde la mano que le da de comer, solo piensa en sí misma. Tú, maldita mocosa sin educación. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Desafío al cielo. Señora Lu, directora general Lu, disfruten bien estos últimos minutos de baile. Cuando esta melodía termine, todos sus hermosos sueños se harán añicos. Ese baile es ella. ¿Cómo puede ser ella? Dios mío, esa leyenda de la Academia de Danza de aquel entonces. La cuarta señorita Wen. Cielos, ahora recuerdo. Este baile es la ciudad y el capullo roto, con el que la cuarta señorita Wen ganó el premio de oro internacional. Aparte de la cuarta señorita misma, nadie en el mundo podría bailarlo. Con su aura divina, es la cuarta señorita Wen. Definitivamente es ella. No se resbaló. ¿Cómo es posible? Cuando yo bailaba, aproveché el caos para derramar aceite en el suelo. ¿Cómo pudo no pasarle absolutamente nada? La danza de la cuarta señorita Wen es excepcional. Fui un ignorante y muy descortés. Le ruego que no se ofenda. Ah, entonces, según usted, ¿quién bailó mejor hoy? ¿Yo o la señorita Lin Chuchu? Ni que preguntar. Por supuesto que fue usted. Jamás en mi vida había visto una danza tan hermosa y conmovedora. Comparada con usted, señorita Lin. Es como el barro comparado con las nubes. Sí, la danza de la cuarta señorita Wen. Es simplemente divina. Es puro arte. Me conmovió hasta las lágrimas. Miren todos. Todavía tengo las marcas de llanto en la cara, ya que todos piensan que bailé mejor que la señorita Lin. Entonces, Lin Chuchu, se acepta la apuesta. Es hora de que cumplas nuestro trato. Alan. Sí, señorita. No desvíes la atención. En baile no hay un estándar absoluto. ¿Qué esperas literalmente creado? Nadie debe ganar. Solo los efectos esperados. Esos trucos baratos no demuestran talento. El baile es técnica básica. No dos efectos iguales. Estás haciendo trampa. ¿Trampa? Vamos, dime exactamente cómo hice trampa. Todo lo que haces es gritar. Tu pequeño lacayo. Esas nubes de luz especiales y los pétalos. Seguro que le ordenaste a tu secuaz que manipulase el equipo de sonido para proyectar esas imágenes. Eres un farsante, Chuchu, aunque a mí tampoco me cuesta creer. Que Wenyan bailase tan bien. Cada uno de sus giros y movimientos fue impecable. ¿Por qué estás segura de que hizo trampa? Lu Yuchen, ¿todavía no lo entiendes? La razón por la que la señorita Lin habla con tanta seguridad, tan convencida de que yo haría trampa y me caería, es porque después de que ella terminó de bailar y se retiró, esparció aceite en el suelo de pista de baile, ¿verdad? Manipules serio.
Si no, no me quedaría de tuya. Yuchen, no lo hice, créeme. Jamás haría algo tan bajo y despreciable. Es cierto que ese suelo estaba resbaladizo. Cuando bailaba, yo misma. Casi me caigo. Gracias a mis años de sólida formación técnica, logré mantenerme en pie y evitar la humillación. Pero aún así, me torcí el tobillo de verdad. ¿Todavía actúas? Pues entonces sigamos con la farsa. ¿Qué? ¿Te torciste el tobillo? ¿Te duele mucho? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Hermana Nian no paraba de repetir que era la cuarta señorita Wen. Si realmente lo es, entonces toda la fiesta de hoy. Se organizó para ella. En su propio terreno. Sería pan comido hacerme quedar mal y hacer que resbalase. Yo solo soy una persona común, sin poder ni influencia. ¿Cómo podría competir con el renombre y el inmenso poder? ¿De la cuarta señorita Wen? Lin Chuchu, para ganar esta apuesta, realmente no te detienes ante nada. Ya lo decía yo, nuestra Chuchu ha ganado tantos premios internacionales. Su nivel de danza es tan alto. ¿Cómo iba a perder contra una inútil que solo sabe hacer tareas domésticas? Todo fue obra tuya, maldita zorra. Moviendo los hilos en la sombra. Para ganar esta apuesta. Realmente no te detienes ante nada. Ya lo decía yo, nuestra Chuchu. Con todos los premios internacionales y mi nivel de baile. ¿Cómo iba a perder contra una inútil que solo hace tareas domésticas? Todo fue obra tuya, maldita zorra. Haciendo daño a escondidas. Wen Nian, eres una víbrana venenosa. Usaste este método sucio en tu propia fiesta. ¿Para obligar a Chuchu a retirarse? ¿No te da vergüenza que todo Río Esmeralda se ría de ti? Yuchen, déjalo. Después de todo, Wen Nian. Comparte el nombre con la cuarta señorita Wen. Fingir ser otra persona. Pero escuché que la cuarta señorita es de Isla Fragante. Ni siquiera entiendes el dialecto de la isla. ¿Cómo te atreves a hacerte pasar por ella? Chuchu tiene toda la razón. Los Wen son una prestigiosa familia de Isla Fragante. La verdadera cuarta señorita Wen creció allí. ¿Cómo es posible que no hable el dialecto? Wen Nian, llevas años casada en nuestra familia Lu. Arrodillada limpiando y cocinando todo el día. Nunca te oímos hablar una palabra del dialecto. Tú, ama de casa venenosa. Y hoy te atreves a usar su nombre para alardear aquí. Lin Chuchu, ¿no eres tú la que debería largarse de Río Esmeralda? ¿Acaso no eres la hija bastarda de una familia arruinada? ¿Que fue usada y descartada en el extranjero? Lin Chuchu, ¿no eres tú la que debería largarse de Río Esmeralda? ¿Acaso no eres la hija bastarda de una familia arruinada? ¿Que fue usada y descartada en el extranjero? ¿Tú? ¿Cómo sabes hablar el dialecto de Isla Fragante? Ella habla en dialecto. ¿De verdad será la cuarta señorita? No digas tonterías. Yo soy la legítima heredera de los Lin. Estudié en prestigiosas universidades extranjeras. Deja de calumniarme. Legítima heredera. Lin Chuchu, antes tenías gustos muy refinados. Ni siquiera mirabas. Apoyo de aquellos años. En ese entonces solo te relacionabas con las verdaderas élites adineradas. Lástima. Que tuvieras un hermano mayor jugador compulsivo. Hace 2 años te el dinero. De los activos y acciones de los Lin. En los casinos de Las Vegas. Dios mío. Así que por eso quebraron los Lin. ¿Y por qué fingías ser una niña rica y mimada? Parece que los Lin llevan años siendo solo un cascarón vacío. Después de la bancarrota, para mantener tu miserable vida de apariencias, te convertiste en una parásita. En los círculos de la alta sociedad extranjera. Te pegaste a todo heredero rico que encontraste. Tu reputación allí ya estaba desde hace tiempo. Como no pudiste seguir en los círculos de ricos de allá, regresaste con la cola entre las patas. Y apenas llegaste, te dijiste este padre, que acababa de tener un poco de dinero. Solo lo usas como un tonto para cubrir tus vergüenzas. Chuchu. ¿Es verdad lo que dice? ¿De verdad me engañaste? No. No es así, hermano Yuchen. Créeme. Wen Nian me tiene envidia. Te inventa una historia. Seguro pagó por esos rumores. Está manchando mi reputación. Tienes que creerme. ¿De verdad en el extranjero te revolcabas con esos ricachones por dinero? ¿Y todas esas colecciones de lujo que me diste antes eran una mentira? No. No es así, hermano Yuchen. Créeme. Todos son mentiras inventadas por otros. Me tiene envidia. No soporta verme triunfar. Por eso no duda en lanzarme toda esta basura. Llevamos tanto tiempo juntos. ¿Qué clase de persona soy? ¿Acaso no lo sabes? Dime, Yuchen. No le hagas caso a esta víbora venenosa y sus mentiras. Se operó la cara, se sacó grasa, se hizo pasar por la cuarta señorita Wen. Para estafar a la gente por ahí. Y ahora se atreve a calumniar a nuestra Chuchu. Chuchu es una erudita auténtica, educada en el extranjero. Es de una nobleza impecable. Que la gente juzgue. Si la familia Lin estuviera realmente en bancarrota, ¿Chuchu podría comprar esta pluma limitada? Imposible de conseguir incluso con dinero. ¿Para regalárselo a Yuchen? Tú, Wen Nian, solo compras baratijas falsas del mercado negro. ¿Con qué cara vienes aquí a ladrar? Falsa señora Lu, ¿qué cara más dura tienes para mentir así? Ese bolígrafo que Lin Chuchu regaló no tiene sello de autenticidad, es solo una imitación. Una falsificación un poco mejor, nada más. Precisamente porque es falso. Por eso necesita exhibirlo en ese estante de regalos, con miedo de que alguien lo examine de cerca. En cambio, el que yo regalé fue transportado directamente por avión desde la sede en Suiza. Usando los recursos globales del grupo Wen, tenéis una auténtica joya rara delante de vuestras narices y sois tan ciegos que tomáis una falsificación sin valor por un tesoro, mientras tratáis la única pieza verdadera como basura de mercadillo. Lu Yuchen, tu mal gusto es, como siempre, absolutamente patético. Wen Nian, tú, todo lo que acabas de decir es verdad. ¿De verdad eres
Nunca me ha gustado exponerme ante los medios. Por eso no hay fotos mías en internet. Cuando me pediste matrimonio aquella vez, me dijiste frente a mí que odiabas a los poderosos. Que querías labrarte un futuro con tus propias manos. Por eso accedí a ocultar a mi familia. Mi identidad como la cuarta señorita millonaria. Y me casé contigo como una simple ama de casa. Mi familia, aunque... Se opusieron a mi boda, pero no pudieron con mi terquedad. Así que tuvieron que aceptar mis condiciones. Y te apoyaron a escondidas sin importar el costo. Porque si no, Lu Yuchen, ¿de verdad crees que con tu mediocre talento habrías llegado en tan pocos años? ¿Sin problemas hasta ser candidato a director general? Sin mi familia Wen, no eres absolutamente nada. Hermano Yuchen, no sigas escuchando sus mentiras. No le crean nada. Es una farsante. Esperen. Cuando lleguen el verdadero señor Wen y la cuarta señorita Wen, todo se aclarará. En ese momento, esta impostora será entregada a la policía en el acto. Exacto, Wen Nian. Veo que no te rindes hasta que no ves el ataúd. Ya quisiste hacer espectacular toda la vida y llevar las cosas hasta este extremo. Entonces yo tampoco me detendré. Pronunciaciones por aquí. Así es. Cuando lleguen los Wen y desenmascaren tu verdadera cara de zorra, el resto de tu vida la pasarás entre rejas. Yuchen, mejor apúrate y divórciate de esta mujer. Que quiere arruinarte antes de que vaya a la cárcel y manche el buen nombre de nuestra familia Lu. Lu Yuchen, te lo concedo. Ya firmé. Solo necesitas tu firma. Y en este momento quedamos en paz. Yuchen, ¿qué esperas? Chuchu es la esposa virtuosa que te puede ayudar. Firma ya. Firma y ella no tendrá nada que ver con nuestra familia Lu. Fírmalo, Wen Nian. Te lo has buscado. Cuando llegue el señor Wen, no llores pidiendo ayuda. Muy bien, Lu Yuchen. Entonces, que empiece el espectáculo. Dios mío, es el patriarca Wen y la señora Wen del grupo Wen. Y también el gran señor Wenan, la hermana mayor Wenrou, el segundo señor Wenche. Todo el poder de la familia Wen, todos los altos mandos, están aquí. Señor Wen, patriarca Wen, señora Wen. Que hayan venido en persona, es un honor. Que Lu Yuchen no se merece ni en 8 vidas. Por favor, tome asiento en el lugar de honor. Señor Wen, ha llegado en el momento justo. Esa verdad Wen se atrevió a hacerse pasar por la cuarta señorita Wen delante de toda la alta sociedad en su evento. Y además ha golpeado a mi hijo y a mi nuera. Que sus guardias arresten a esta estafadora. Sí, esta debe ser la verdadera cuarta señorita, ¿verdad? Una basura como Wen Nian. No es digna de enviarle los pasos a Zelda. Desenmáscrela, por favor. Cállate la boca, maldito imbécil. Wen Nian es nuestra joya, le damos la luna si pide una estrella. Ay, mira. ¡Qué injusticia! Mamá está aquí, nadie te tocará. No, no puede ser. Es imposible, absolutamente imposible. ¿Cómo va a ser esa mujer la cuarta señorita? Esto es un montaje. Sí, son todos actores. Que ha pagado para fingir. Mentirosos. Ah, estafador contratado para actuar. ¡Ay! Lin Chuchu. Maldita zorra. ¿Todavía te atreves a mentir en este momento? Señorito Liang, ¿tú qué haces aquí? Lin Chuchu, embustera. Cuando estábamos en el extranjero, con tus palabras dulces me robaste inversiones de millones y las joyas de compromiso, y luego desapareciste. Usé todos mis contactos, pero no pude encontrarte en el extranjero. Resulta que, regresaste a la casa. A buscar un tonto que te mantenga. Señor Wen, gracias por la pista y el boleto de avión. Solo así pude atrapar a esta estafadora esta noche. En los círculos de élite en el extranjero, ella conocida como una que estaba con fuego. Con reputación podrida. La expulsáramos, huyó de vuelta al país. No, no es así. Yuchen, ayúdame. Es aquí que para difamarme. Tienes que creerme. ¿Lo ves, Lu Yuchen? Tu luz blanca pura y noble, en realidad. Acusado de fraude masivo. Con una reputación más hedionda que la basura. Estafó a tantos hijos de familias ricas. Las víctimas ya se unieron para denunciarla a la policía. ¿Sigues pensando que es pura? Lin Chuchu, mujer malvada y hipócrita. Me has estado mintiendo todo este tiempo. Y yo, por ti, eché a Wen Nian. Devuélveme todas las joyas que te di. Y todo el dinero. Ahora. Tómalo, Lu Yuchen. No finjas generosidad. Eres un mantenido miserable hasta la médula. Todo lo que tienes te lo dieron los Wen. Solo me regalaste unas pocas baratijas, que no suman ni para comprarme un bolso. ¿Y aún tienes el descaro de pedírmelas de vuelta? ¡Puaj! ¡Qué asco! Cállate. Llévensela. Directo a la comisaría. Nian. ¡Ay, madre! Estuve ciega y tonta. Escuché a esa maldita zorra de Lin Chuchu. Y sus mentiras envenenadas. Tú me salvaste la vida. Eres la salvadora de nuestra familia, Lu. Te lo suplico,
Perdona a Yuchen. Perdóname a mí esta vez. Nian, 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 Nian. Te ruego que no guardes rencor. Me equivoqué, de verdad me equivoqué. Fue un momento de locura. La persona a la que siempre he amado. En realidad, siempre has sido tú. Nian, Nian, no nos divorciemos. Empecemos de nuevo, ¿sí? Me vio a Lin Chuchu y me empujó al suelo. Ese tipo de amor tuyo me da asco, no lo quiero. Nian, Nian, con tal de que me perdones. Haré lo que sea. Seré tu esclava. Te serviré en casa todos los días. Te ruego que no me abandones. No puedo vivir sin ti. Guárdate esa fuerza para ser una bestia de carga. Mejor piensa, tú y tu madre venenosa, bajo que cuente. Van a vivir ahora. Después de todo lo que te daba de comer. Se ha esfumado. Lu Yuchen, debido a tu implicación personal, por múltiples fraudes y daños a la imagen corporativa, la sede te destituye de inmediato de todos tus cargos. E inicia acciones legales para reclamar responsabilidades. Por favor, retira inmediatamente todos tus efectos personales. Nada, ninguna empresa volverá a contratarte. Estás completamente vetada. Papá, mamá, hermanos, la función de hoy fue todo un éxito. Ya es hora de que volvamos a casa. Ja, ja, ja. Vamos, hermana te lleva a casa a un banquete. A celebrar el renacimiento de la apreciada cuarta señorita de los Wen. Dios mío. De verdad me equivoqué.